En una escuela donde el poder impone silencio, un niño heredero sufre en silencio, ignorado incluso por quienes deberían protegerlo. Pero una niña humilde, guiada por los valores heredados de su abuelo, se levanta y cambia el rumbo de una injusticia. Su acto resuena con tanta fuerza que transforma una escuela, una empresa y a un padre que vuelve a encontrar a su hijo. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sol matutino de Madrid cortaba las cristaleras del Colegio San Benito como cuchillas de luz, revelando cada mota de polvo que danzaba en el aire acondicionado, siempre gélido. Para los estudiantes que llegaban en coches de alta gama, con uniformes impecables y mochilas que costaban más que un salario mínimo interprofesional, aquel era solo otro jueves cualquiera. Pero, para Javier Enrique Álvarez Santos, de 11 años, cada mañana representaba un campo de batalla silencioso donde necesitaba sobrevivir hasta el final del día. Javier caminaba por los pasillos de mármol como un fantasma. Su pelo castaño, siempre bien peinado, no conseguía ocultar la mirada perdida, esos ojos color miel que parecían cargar con el peso de un mundo mucho más grande que sus pequeños hombros. Las manos, delicadas como las de su difunta madre, temblaban sutilmente mientras sujetaba los libros contra el pecho. No era miedo, no exactamente. Era una condición neurológica leve, casi imperceptible para quien no prestara atención, pero que se volvía flagrante en los momentos de tensión o cuando los compañeros decidían transformar sus diferencias en motivo de diversión cruel. El apellido Álvarez cargaba con el peso de miles de millones. Su padre, Enrique Álvarez Santos, era dueño de una de las mayores constructoras del país, responsable de erigir rascacielos que rediseñaban el skyline madrileño. Pero toda aquella riqueza, todo aquel poder, parecían evaporarse cuando Javier necesitaba enfrentarse a las miradas burlonas de sus compañeros en el recreo. El dinero lo compraba todo, menos la aceptación genuina de niños que incluso a los 11 años ya habían aprendido a detectar vulnerabilidades y transformarlas en armas. Aquella mañana, mientras Javier se dirigía a la clase de matemáticas, sus ojos se cruzaron brevemente con los de una niña que caminaba unos metros por delante. María Fernanda Silva tenía la misma edad que él, pero mostraba una actitud completamente diferente. No había sumisión en sus movimientos. Su pelo negro estaba recogido en una coleta sencilla, sin las horquillas caras que las otras niñas exhibían. El uniforme, aunque siempre limpio y bien cuidado, tenía el desgaste sutil de quien lo usaba todos los días desde hacía más de un año. María Fernanda era hija de Concepción Silva, la gobernanta de la mansión de los Álvarez. Una ironía cruel del destino hacía que la niña que limpiaba la casa donde Javier lloraba solo todas las noches fuera la misma que presenciaba sus humillaciones diarias en la escuela. Pero a diferencia de él, María Fernanda no se doblegaba ante las miradas de desprecio. Había algo en su postura que recordaba a las historias que su madre contaba sobre su bisabuelo, el sargento Manuel Silva, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había traído a la familia un legado de honor y coraje, que no se compraba en ninguna tienda de marca. La primera clase transcurrió como siempre. Javier se sentaba en la tercera fila, intentando volverse invisible mientras la profesora explicaba ecuaciones que su mente brillante absorbía sin dificultad. Las notas, siempre altas, eran otro motivo para que los compañeros lo vieran como diferente, raro, alguien que no encajaba en el patrón de popularidad que dominaba aquellos pasillos. Poco a poco, Javier había aprendido a ocultar su inteligencia, a fingir que no entendía las materias con tanta facilidad, en un intento desesperado por no destacar aún más. Durante el recreo, mientras la mayoría de los alumnos se reunía en grupos bien definidos en el patio, Javier solía refugiarse en la biblioteca. Era un lugar silencioso, donde podía perderse entre libros y fingir que estaba demasiado ocupado para que lo molestaran. Pero aquel día, la bibliotecaria se había ido antes y la puerta estaba cerrada con llave. Se quedó allí parado, mirando el aviso en la puerta,
sintiendo la familiar opresión en el pecho que precedía a los momentos más difíciles del día. Fue entonces cuando oyó la voz familiar resonando por el pasillo. «Mirad quién está aquí, chicos. El tembloroso está perdido, sin su biblioteca». Javier ni siquiera necesitó girarse para saber que era Rodrigo Vázquez de Alba, hijo de una familia tradicional madrileña cuyo patriarca controlaba uno de los mayores bancos privados del país. Rodrigo tenía 12 años, pero hablaba y actuaba como si fuera el dueño del mundo. Su pelo rubio siempre impecable y su sonrisa burlona eran el preludio de momentos que Javier preferiría olvidar. «Deja al chico en paz, Rodrigo». La voz vino de una dirección inesperada. Javier se giró y vio a María Fernanda parada a unos metros de distancia, con una expresión serena pero firme en el rostro. Rodrigo se rió, un sonido que resonó en los pasillos vacíos. «Mirad, chicos, la sirvientita quiere jugar a ser heroína». A su lado, sus dos compañeros habituales, Bruno y Felipe, hijos de familias igualmente influyentes, se rieron como si fuera el chiste más gracioso que hubieran escuchado jamás. María Fernanda no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros se fijaron en Rodrigo con una intensidad que hizo que la sonrisa de él vacilara por un segundo. «Sirvientita», repitió ella despacio. «Mi madre trabaja honradamente para mantener a nuestra familia. ¿Cuál es tu excusa para actuar como si fueras el Isinsa, dueño de todo el mundo?» El silencio que siguió fue tenso. Javier observaba la escena con el corazón desbocado, admirado por el coraje de la niña, pero al mismo tiempo con miedo de lo que pudiera pasar. Rodrigo no estaba acostumbrado a ser confrontado, especialmente por alguien a quien consideraba inferior en su distorsionada jerarquía social. «No sabes con quién estás hablando», dijo Rodrigo dando un paso hacia María Fernanda. «Mi padre puede hacer que tu madre pierda el trabajo con una llamada, y mi padre puede hacer que tu padre pierda mucho más que eso». Una voz grave cortó el aire. Todos se giraron para ver al profesor de educación física, el señor Carlos, que había aparecido en el pasillo. «Rodrigo, tienes 2 minutos para llegar a la cancha antes de que llame a tu casa. ¿Y tú?», miró a María Fernanda con aprobación. «Muy bien. El coraje es una cualidad rara por aquí». Rodrigo y sus amigos se fueron refunfuñando, pero Javier pudo ver en los ojos del chico que aquello no había terminado. Rodrigo no era del tipo que olvidaba cuando alguien lo desafiaba, especialmente delante de otros compañeros. «Gracias», susurró Javier a María Fernanda cuando se quedaron solos en el pasillo. Ella lo miró por un momento, y Javier vio algo en sus ojos que no conseguía identificar por completo. No era lástima, no era superioridad. Era algo cercano al reconocimiento, como si viera en él algo que los demás no podían percibir. «No tienes que dar las gracias», dijo ella simplemente. «Todo el mundo merece ser tratado con respeto». Las palabras resonaron en la mente de Javier durante el resto de la mañana. Respeto. Era una palabra que casi había olvidado que se aplicaba a él. En casa, su padre siempre estaba demasiado ocupado para verlo de verdad. En la escuela era tratado como una curiosidad extraña o un blanco fácil, pero María Fernanda había hablado de respeto como si fuera algo natural, un derecho básico que no dependía del apellido, de la cuenta bancaria o de la ausencia de temblores en las manos. La hora del almuerzo se acercaba y Javier sentía el estómago encogerse de ansiedad. El comedor era el peor momento del día. Una gran sala con mesas redondas donde los grupos sociales se definían claramente. Las mesas de los populares, de los deportistas, de los empollones que al menos se tenían los unos a los otros. Y luego estaba Javier, que solía sentarse solo en una mesa al fondo, intentando comer rápidamente para poder salir antes de que alguien decidiera convertir su comida en un entretenimiento. Concepción Silva, la madre de María Fernanda, estaba en ese momento en la mansión de los Álvarez, a 15 kilómetros de distancia, preparando el almuerzo que el señor Enrique no siempre aparecía para comer. Ella no sabía que su hija estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría no solo su propia vida, sino la vida de la familia para la que trabajaba desde hacía más de 5 años. Concepción era una mujer de 42 años, con el pelo negro que empezaba a mostrar algunas canas y las manos encallecidas por el trabajo.
Había criado a María Fernanda sola desde que su marido murió en un accidente laboral cuando la niña tenía solo 6 años. El empleo en la mansión de los Álvarez había sido una bendición disfrazada. El sueldo era bueno, la casa era grande pero vacía, y el señor Enrique, a pesar de ser distante, siempre las había tratado a ella y a su hija con cortesía. Pero Concepción se había dado cuenta a lo largo de los años de que el niño Javier se estaba encerrando cada vez más. Veía cuando llegaba de la escuela con los ojos rojos, cuando se pasaba horas encerrado en su habitación, cuando hablaba solo frente al retrato de su madre que decoraba su escritorio. Intentaba hablar con él a veces, ofrecerle una merienda especial o preguntarle por los estudios, pero Javier siempre respondía educadamente que todo estaba bien, con esa sonrisa triste que rompía el corazón de cualquiera que prestara atención. Lo que Concepción no imaginaba era que en ese preciso momento, en 1907, el comedor del Colegio San Benito, su hija María Fernanda, estaba observando a Javier sentarse solo en la mesa de siempre, con un bocadillo que apenas podía sujetar bien por el temblor de sus manos. La niña vio cuando Rodrigo se levantó de su mesa, acompañado por Bruno y Felipe, y comenzó a caminar hacia el fondo del comedor con esa sonrisa que no prometía nada bueno. María Fernanda sintió que algo se removía en su pecho. Era la misma sensación que su madre describía cuando contaba las historias del bisabuelo Manuel, que se había enfrentado a situaciones mucho más peligrosas que un comedor escolar, pero siempre con la misma convicción de que algunas batallas simplemente debían ser libradas, sin importar las consecuencias. «Javier, Javier», llamó Rodrigo, lo suficientemente alto para que otras mesas lo oyeran. «Estás temblando otra vez. ¿Es miedo o es esa enfermedad rara tuya?» Javier bajó la cabeza, intentando hacerse aún más pequeño. Las manos le temblaron con más fuerza, haciendo que se le cayera el bocadillo al suelo. El comedor, que hacía unos segundos estaba lleno de conversaciones animadas, comenzó a quedarse en silencio. Era como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder, y nadie quería perderse el espectáculo. «Recoge la comida del suelo, tembloroso», dijo Bruno, empujando ligeramente el hombro de Javier. «O tu sirvientita va a tener que limpiar tu desastre también». Fue cuando se hizo la referencia a su madre que algo cambió en el aire. María Fernanda, que hasta entonces observaba todo con creciente indignación, sintió que se había cruzado una línea. Despacio, se levantó de su mesa. Lo que sucedió en los minutos siguientes sería recordado por todos los presentes como el momento en que la estructura de poder de aquella escuela comenzó a desmoronarse. Y todo empezó con una niña de 11 años que decidió que algunas cosas simplemente no podían ser toleradas, sin importar cuál fuera el precio a pagar. María Fernanda caminó a través del comedor con la postura erguida que su madre siempre le había enseñado a mantener. Cada paso era medido, deliberado, cargando consigo todo el peso de las historias de coraje que había escuchado durante toda su vida. El bisabuelo Manuel se había enfrentado a enemigos mucho más peligrosos que 3 niños mimados en una escuela privada. Pero la lección era la misma. Cuando la injusticia ocurre ante tus ojos, tienes 2 opciones. Puedes mirar hacia otro lado o puedes decidir hacer algo al respecto, y María Fernanda Silva ya había decidido. El comedor del Colegio San Benito nunca había presenciado un silencio tan denso. Era como si los 50 alumnos presentes supieran instintivamente que estaban a punto de presenciar algo que los marcaría para siempre. María Fernanda continuó caminando entre las mesas, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido, hasta detenerse a menos de 2 metros de donde Javier permanecía encorvado sobre los restos de su bocadillo en el suelo. «Rodrigo», dijo ella, y su voz cortó el aire como una cuchilla afilada. No había ira en su tono, no había desesperación, solo había una firmeza que hizo que el chico rubio dejara de reír y la mirara con incredulidad. «¿Tú otra vez?» Rodrigo puso los ojos en blanco, pero María Fernanda pudo percibir que ahora estaba menos seguro, rodeado de testigos y lejos de la protección de los profesores. ¿No aprendiste la lección en el pasillo? Vuelve a tu mesa antes de que te metas en un lío más gordo.
María Fernanda se agachó tranquilamente y comenzó a recoger las pertenencias de Javier del suelo. El estuche, azul marino con sus bolígrafos organizados, el cuaderno de matemáticas con las páginas arrugadas, donde había intentado ocultar los temblores de su mano al escribir, el bocadillo que ahora estaba destrozado. Cada movimiento suyo era deliberado, respetuoso, como si estuviera manejando objetos preciosos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Bruno, dando un paso al frente. «Deja que recoja sus propias cosas. Tiene que aprender a no ser tan torpe». «No es torpe», respondió María Fernanda, levantándose con las pertenencias de Javier en las manos. «Tiene una condición médica, y aunque no la tuviera, nadie merece ser tratado así». Felipe se rió a carcajadas, un sonido forzado que delataba el creciente nerviosismo del grupo. «Condición médica. ¿Así es como llaman ahora a las pijadas?». Fue entonces cuando Javier hizo algo que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Levantó la cabeza y miró directamente a Felipe. «No es una pijada», dijo con la voz temblorosa pero clara. «Nací así, y eso no os da derecho a tratarme como si fuera menos que vosotros». El comedor se quedó aún más silencioso. En 3 años estudiando en aquella escuela, era la primera vez que alguien oía a Javier defenderse. Rodrigo sintió que estaba perdiendo el control de la situación y decidió escalar el conflicto. «Ah, ahora el tembloroso y la sirvientita han decidido hacer un dúo». Empujó el hombro de Javier con más fuerza esta vez. «¡Qué mono! 2 perdedores juntándose». Fue cuando Rodrigo empujó a Javier de nuevo, haciéndolo tropezar y casi caer, que María Fernanda decidió actuar, pero no actuó como una niña de 11 años consumida por la ira. Actuó como alguien que había pasado años escuchando sobre disciplina, control y la importancia de nunca usar la fuerza innecesaria. En un movimiento fluido que pareció ensayado, pero era puro instinto, María Fernanda se posicionó entre Rodrigo y Javier. Cuando Rodrigo intentó apartarla de un empujón, ella simplemente esquivó el cuerpo, haciendo que él perdiera el equilibrio y tropezara con su propia fuerza descontrolada. Bruno, intentando ayudar a su amigo, acabó enredándose con las piernas de Rodrigo, y los dos cayeron al suelo de una forma que habría sido cómica si no fuera tan reveladora de sus verdaderas naturalezas. «¡Me has empujado!», gritó Rodrigo, levantándose con el uniforme sucio y el orgullo herido. «Le voy a decir al director que has empezado una pelea». «Yo no he empujado a nadie», dijo María Fernanda, tranquilamente. «Solo no me he apartado cuando has intentado empujarme, pero la diferencia entre la verdad y la versión que Rodrigo contaría no importaría mucho si no fuera por un detalle crucial. Camila Santos, una alumna de segundo de la ESO, que no tenía ningún parentesco con la familia de Javier a pesar del apellido, había llegado al comedor unos minutos antes y había presenciado toda la escena. Más importante aún, lo había grabado todo con el móvil. Camila no era amiga de Javier ni enemiga de Rodrigo. Era simplemente una adolescente de 14 años que había aprendido, a través de sus propias experiencias con el acoso escolar, a documentar situaciones injustas cuando las veía. Sabía que, en un mundo donde la palabra de algunos valía más que la de otros, a veces la única defensa era tener pruebas irrefutables de lo que realmente sucedía. Mientras Rodrigo seguía gritando sobre cómo había sido agredido, y María Fernanda mantenía su postura serena, ayudando a Javier a levantarse, Camila ya estaba enviando el vídeo a un grupo de WhatsApp que incluía a varios alumnos de diferentes cursos. En cuestión de minutos, prácticamente toda la escuela tendría acceso a las imágenes que mostraban claramente quién era el agresor y quién solo se estaba defendiendo. Pero el video no se quedaría restringido solo a los alumnos. El Colegio San Benito tenía un sistema de vigilancia riguroso y cualquier altercado en el comedor activaba automáticamente un protocolo de seguridad. En cuestión de minutos, la directora Isabel Carrasco estaba viendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela y el vicedirector, Antonio Méndez, estaba de camino al comedor. Al mismo tiempo, a 15 kilómetros de distancia, en la última planta de un rascacielos en el centro de la ciudad,
Enrique Álvarez Santos estaba en su sala de reuniones, enfrentándose a una de las negociaciones más importantes de su carrera. La mesa de caoba pulida estaba rodeada de abogados, consultores y representantes de un grupo empresarial japonés interesado en un proyecto conjunto para la construcción de un complejo comercial valorado en 500 millones de euros. Enrique, a sus 45 años, tenía la apariencia de un hombre que había dedicado toda su vida al trabajo. Canas impecablemente peinadas, traje italiano hecho a medida, una presencia que imponía respeto inmediato. Sus manos, grandes y seguras, contrastaban con las manos delicadas de su hijo, pero mostraban la misma intensidad en sus movimientos cuando hablaba de proyectos arquitectónicos o estrategias de mercado. El teléfono de Enrique vibró discretamente durante una pausa en la negociación. Era un mensaje automático del sistema de seguridad del Colegio San Benito. Alerta, incidente relacionado con su hijo Javier Álvarez. Por favor, póngase en contacto de inmediato. Enrique sintió que se le encogía el estómago. Javier siempre había sido un niño tranquilo, nunca se metía en líos. Desde la muerte de Clara, su esposa, 3 años antes, el niño se había vuelto aún más retraído. Enrique sabía que debería haber prestado más atención, debería haber estado más presente, pero el trabajo siempre parecía urgente, siempre demandaba su atención total. Con su permiso, dijo a los presentes, levantándose de la mesa, necesito atender una llamada urgente. Al llamar a la escuela, le atendió la secretaria, que lo transfirió inmediatamente al vicedirector. «Señor Álvarez», dijo Antonio Méndez con una voz que intentaba sonar oficial y controlada. «Ha habido un incidente en el comedor relacionado con su hijo y algunos compañeros. Nada grave, pero nos gustaría que viniera hasta aquí para que podamos hablar sobre lo ocurrido». «¿Mi hijo está herido?». La pregunta salió más áspera de lo que Enrique pretendía. «No, señor. Javier está físicamente bien, pero ha habido un altercado y necesitamos aclarar los hechos antes de tomar cualquier medida». Enrique miró a través de la pared de cristal de su despacho hacia la mesa donde hombres poderosos esperaban su regreso para cerrar un trato que representaba años de trabajo. Luego miró de nuevo el teléfono. «Estoy en camino», dijo, y colgó sin esperar respuesta. Cuando volvió a la sala de reuniones, Enrique sorprendió a todos. «Caballeros», anunció con una autoridad que no admitía cuestionamientos, «vamos a tener que reprogramar esta reunión. Ha surgido un asunto familiar que requiere mi atención inmediata». El silencio que siguió fue elocuente. Aplazar una negociación de 500 millones por un asunto familiar era algo prácticamente impensable en el mundo de los negocios. Pero Enrique ya estaba recogiendo sus documentos. «Mis asistentes se pondrán en contacto para reprogramar», dijo sin mirar directamente a ninguno de los presentes. Y salió de la sala, dejando atrás miradas perplejas y una oportunidad de negocio que quizás nunca más se repetiría. Durante los 20 minutos de tráfico hasta la escuela, conduciendo su BMW por las calles congestionadas de Madrid, Enrique intentó prepararse mentalmente para lo que podría haber sucedido. ¿Javier siendo acosado? Posible. ¿Javier metiéndose en una pelea? Improbable, pero no imposible. Lo que no esperaba era encontrar a su hijo sentado en una silla de la secretaría, visiblemente afectado al lado de una niña que reconoció de inmediato. María Fernanda Silva estaba sentada erguida, con las manos cruzadas en el regazo, aparentando mucha más calma de la que sería normal para una niña de 11 años que se había visto envuelta en un conflicto escolar. Cuando vio a Enrique entrar en la secretaría, se levantó educadamente. «Buenas tardes, señor Álvarez», dijo con la misma cortesía que demostraba en casa cuando él llegaba del trabajo. Javier levantó los ojos hacia su padre y Enrique sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Había lágrimas secas en el rostro del niño, un enrojecimiento alrededor de los ojos que indicaba que había llorado, y algo más, algo que Enrique tardó un momento en identificar por completo, pero que lo golpeó como un rayo cuando lo reconoció. Era vergüenza.
Su hijo estaba avergonzado, no de la situación, no de lo que había pasado, sino avergonzado de que su padre lo viera, en ese estado, en esa vulnerabilidad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. «Javier», dijo Enrique, arrodillándose frente a la silla para quedar a la altura de los ojos de su hijo. «¿Estás bien? ¿Alguien te ha hecho daño?» «No, papá», respondió Javier en voz baja. «María me ha ayudado». Enrique miró a María Fernanda con una expresión que ella nunca había visto antes. No era la mirada distante del hombre que saludaba educadamente a su madre todos los días. Era la mirada de un padre que acababa de darse cuenta de que se había perdido algo fundamental sobre la vida de su hijo. «Señor Álvarez», la voz del vicedirector interrumpió el momento. «¿Podemos hablar en mi despacho?» El despacho del vicedirector era pequeño y formal, decorado con diplomas y fotografías de graduaciones que atestiguaban décadas de tradición educativa. Antonio Méndez era un hombre de 50 y pocos años, calvo, con la postura rígida de quien había pasado toda su vida en entornos académicos. A su lado estaba Mauricio Vázquez de Alba, padre de Rodrigo, un hombre alto e imponente que irradiaba el tipo de autoridad que proviene de generaciones de privilegio y poder. «Señor Álvarez», comenzó el vicedirector, «ha habido un incidente en el comedor hoy. Su hijo y la hija de su empleada se han visto envueltos en un altercado con algunos compañeros». «¿Altercado?», Enrique repitió la palabra lentamente. «¿Qué tipo de altercado?». Mauricio se adelantó. «Mi hijo Rodrigo fue agredido por la niña. Él solo estaba bromeando con sus compañeros cuando ella se abalanzó sobre él sin motivo aparente». Enrique miró a María Fernanda, que permanecía tranquila a pesar de la acusación. «¿Es eso cierto?». «No, señor», respondió ella con claridad. «Rodrigo y sus amigos estaban acosando a Javier. Yo solo me interpuse entre ellos cuando Rodrigo intentó empujar a Javier de nuevo. No agredí a nadie». «¿La palabra de la hija de su empleada contra la de mi hijo?». Mauricio se rió con desdén. «Señor Méndez, creo que la situación está bastante clara. La niña debe ser suspendida de inmediato, y le sugiero al señor Álvarez que reconsidere el tipo de influencia que permite en su casa». Fue entonces cuando Javier encontró un coraje que ni siquiera sabía que poseía. «Está mintiendo», dijo, levantándose de la silla. «Rodrigo me empujó primero. María solo intentó ayudarme». Mauricio miró a Javier con el tipo de desprecio que reservaba para las personas que consideraba irrelevantes. «Niño, estás claramente confundido por el trauma de la situación. Es natural que tu percepción de los hechos esté alterada». «No está confundido», dijo Enrique, y había algo en su voz que hizo que todos en la sala prestaran atención. «Mi hijo no es un mentiroso». «Señor Álvarez», intervino el vicedirector, «comprendo que sea difícil de aceptar, pero debemos considerar la posibilidad de que la niña haya influenciado a su hijo para... ¿Para qué?». La pregunta de Enrique cortó el aire como una cuchilla. «¿Para defender la verdad? ¿Para tener el coraje de hablar cuando está siendo acosado?». Fue en este momento que la puerta se abrió y la directora Isabel Carrasco entró en la sala con una tablet. «Señores», dijo, «creo que sería interesante que viéramos el vídeo que una alumna grabó del incidente». El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio perdió instantáneamente su expresión de confianza y el vicedirector tragó saliva. «¿Vídeo?», preguntó Enrique. «Camila Santos, de segundo de la ESO, grabó toda la secuencia de los hechos», explicó la directora colocando la tablet sobre la mesa. «Las imágenes son bastante esclarecedoras. Durante los 3 minutos siguientes, la sala vio en silencio la grabación que mostraba claramente a Rodrigo acosando a Javier, a María Fernanda interviniendo con palabras, a Rodrigo escalando la agresividad, y finalmente la secuencia donde intentó empujar tanto a Javier como a María Fernanda, resultando en su propia caída por desequilibrio y falta de control. Cuando el vídeo terminó, Enrique se giró lentamente hacia Mauricio. «Su hijo», dijo, con una voz que cargaba todo el peso de su indignación contenida, «estaba acosando a un niño con una condición médica, y usted ha venido hasta aquí a acusar a la única persona que tuvo el coraje de defenderlo». Mauricio intentó
Recuperar la compostura. Señor Álvarez, ciertamente podemos llegar a un entendimiento. Nuestros hijos llevan años en la misma escuela. No, lo interrumpió Enrique. Aquí no hay entendimiento posible. Su hijo es un acosador. Y usted, aparentemente, es de donde lo aprendió. El enfrentamiento que siguió fue intenso pero controlado. Enrique, acostumbrado a negociaciones multimillonarias y confrontaciones empresariales, desmontó cada intento de Mauricio de minimizar el comportamiento de su hijo. Exigió que Rodrigo fuera suspendido, que hubiera consecuencias reales y que la escuela implementara medidas para proteger a todos los alumnos del acoso. Más importante aún, se giró hacia María Fernanda. «Has salvado a mi hijo hoy», dijo, y había una emoción genuina en su voz que ella nunca había visto antes. No solo físicamente, sino algo más importante que eso. «Solo hice lo que era correcto, señor Álvarez», respondió ella, simplemente. «Sí», dijo Enrique, y por primera vez en años sonrió una sonrisa verdadera. «Exactamente eso. Hiciste lo que era correcto». Cuando salieron de la escuela esa tarde, Javier caminó al lado de su padre de una manera diferente. Todavía había mucho que hablar, mucho que reparar en los años de distancia que se habían acumulado entre ellos. Pero por primera vez desde la muerte de su madre, Javier se sintió visto, protegido, valorado, y María Fernanda, observando a padre e hijo conversar mientras esperaban a que llegara el chofer de Enrique, supo que algo había cambiado definitivamente ese día, no solo en la vida de Javier, sino en la dinámica de toda aquella escuela, y quizás incluso en la vida de un hombre poderoso que acababa de redescubrir lo que realmente importaba. El vídeo de la valiente defensa de María Fernanda ya estaba circulando entre los alumnos, y mientras Rodrigo se enfrentaba a la suspensión y a la vergüenza de ver expuesta su verdadera naturaleza, una nueva narrativa comenzaba a formarse en los pasillos del Colegio San Benito. Una narrativa donde el coraje importaba más que el apellido, donde el carácter valía más que la cuenta bancaria, y donde una niña de 11 años había demostrado que a veces las personas más improbables son las que cambian el mundo a nuestro alrededor. Los días siguientes al incidente en el comedor trajeron un cambio casi imperceptible pero profundo en la atmósfera del Colegio San Benito. Era como si alguien hubiera ajustado ligeramente la sintonía de una radio, y de repente, las voces que antes eran silenciadas comenzaron a escucharse con más claridad. Rodrigo Vázquez de Alba no había vuelto a la escuela desde la suspensión, y su ausencia creó un vacío de poder que nadie parecía ansioso por llenar. Javier caminó por los pasillos el lunes siguiente con una extraña sensación de libertad. Las manos todavía le temblaban, siempre temblarían, pero ahora llevaba los libros de una manera diferente. Ya no presionados contra el pecho como un escudo protector, sino normalmente al lado del cuerpo, como cualquier otro estudiante. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero que representaba una transformación monumental en su postura ante el mundo. María Fernanda estaba en el pupitre de al lado en la clase de historia, un cambio que había ocurrido naturalmente cuando la profesora reorganizó los sitios después de las vacaciones. No había nada extraordinario en ello, salvo por el hecho de que por primera vez en 3 años Javier no se sentaba solo. La revolución industrial trajo transformaciones profundas a la sociedad europea del siglo XIX, explicaba la profesora Marcia Figueroa, una mujer de mediana edad con el pelo canoso y una pasión genuina por enseñar que se traslucía en cada palabra. Pero los cambios más significativos no ocurrieron solo en las fábricas o en las ciudades. Ocurrieron en la forma en que las personas empezaron a verse a sí mismas y a ver a los demás. Javier tomaba notas cuidadosamente, intentando controlar el temblor para que la escritura fuera legible. Algunas líneas salían temblorosas, otras más firmes, pero no dejó de escribir ni intentó esconder el cuaderno como hacía antes. María Fernanda, al darse cuenta de su concentración, ocasionalmente le susurraba una palabra cuando veía que no había logrado escribir alguna parte de la explicación. Los cambios sociales más duraderos, continuó la profesora,
Rara vez provienen de decretos o leyes, provienen de personas comunes que deciden actuar de manera diferente a como siempre lo han hecho. Un obrero que se niega a aceptar condiciones indignas, una mujer que exige educación para sus hijas, un niño que decide defender a un compañero. Las últimas palabras parecieron resonar directamente para los dos estudiantes. María Fernanda y Javier intercambiaron una mirada rápida, uno de esos momentos de reconocimiento mutuo que marcan el inicio de amistades verdaderas. Durante el recreo sucedió algo inédito. En lugar de dirigirse a la biblioteca o intentar esconderse en algún rincón, aislado, Javier acompañó a María Fernanda al patio. Ella se sentó debajo de un árbol donde solía estar con otros dos compañeros, Fernanda Olivera y Juan Pedro Santos, que también eran hijos de empleados de la escuela o de familias de clase media. «Javier», dijo Fernanda Olivera con una sonrisa genuina, «¿cómo consigues entender tan bien las matemáticas? Vi tu examen en la mesa de la profesora cuando lo estaba corrigiendo. Lo acertaste todo». Era la primera vez en años que alguien hablaba de sus notas como algo positivo, no como motivo de burla. Javier sintió que se le calentaba la cara, pero no de vergüenza. Era orgullo, una sensación que casi había olvidado que podía sentir. Me gustan los números», dijo simplemente. «Tienen sentido, siempre tienen una lógica». A diferencia de las personas, comentó Juan Pedro, con una sonrisa irónica que no tenía malicia. «Las personas a veces no tienen ningún sentido». «A veces sí lo tienen», dijo María Fernanda mirando directamente a Javier. «A veces las personas hacen exactamente lo que esperarías que hicieran. Si prestas atención a su carácter, no a su apariencia». La conversación continuó de forma natural, fluyendo entre temas de la escuela, planes, para el fin de semana, libros que estaban leyendo. Javier descubrió que le gustaba escuchar las opiniones de los demás, y más sorprendentemente, que ellos parecían interesados en escuchar las suyas. No era un milagro instantáneo, no era una transformación mágica de personalidad. Era simplemente lo que sucede cuando alguien se permite ser visto y aceptado por lo que realmente es. Mientras tanto, en la mansión de los Álvarez en La Moraleja, Enrique estaba experimentando sus propios cambios. Por primera vez en años, había llegado a casa antes de las 7 de la tarde. Concepción estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó el sonido de la llave en la puerta principal. «Buenas noches, señor Álvarez», lo saludó, secándose las manos en el delantal. «La cena estará lista en unos 20 minutos». «Concepción», dijo Enrique, deteniéndose en la entrada de la cocina. «¿Podemos hablar?» Ella lo miró con una expresión ligeramente preocupada. En 5 años trabajando en esa casa, nunca le había pedido hablar. Sus interacciones eran siempre cordiales pero funcionales, limitadas a cuestiones prácticas sobre la casa o el trabajo. «Claro, señor Álvarez. ¿Ha ocurrido algo?» Enrique se sentó a la mesa de la cocina, algo que tampoco había hecho nunca. Concepción dudó un momento antes de sentarse en la silla de enfrente, manteniendo una postura respetuosa pero atenta. «Quería hablar sobre lo que pasó en la escuela», empezó él. «Sobre María Fernanda». Concepción sintió que el corazón se le aceleraba. Había pasado los últimos días preocupada por las posibles consecuencias del incidente, imaginando si su trabajo estaría en riesgo, si ella y su hija tendrían que buscar otro lugar para vivir. «Señor Álvarez, si María hizo algo mal, yo puedo». «No», la interrumpió Enrique suavemente. «No hizo nada mal. Hizo algo extraordinario. Y necesito entender cómo una niña de 11 años aprendió a tener un coraje que muchos adultos nunca desarrollan». Concepción se relajó ligeramente, pero todavía estaba confundida sobre a dónde llevaría esa conversación. «María Fernanda siempre ha sido una niña decidida», dijo ella cuidadosamente. «Desde pequeña no le gusta ver injusticias». «¿De dónde viene eso?», preguntó Enrique. Esa fuerza que tiene, esa certeza de lo que está bien y lo que está mal». Concepción sonrió por primera vez en la conversación. «Creo que viene de mi abuelo, el padre de mi madre. Ella creció escuchando sus historias».
¿Qué tipo de historias? Sargento Manuel Silva. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Luchó en Italia con las fuerzas aliadas. Siempre decía que no importa el tamaño de la lucha, lo que importa es el tamaño de tu convicción. Enrique se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Todavía está vivo? No, señor. Murió cuando María Fernanda tenía 7 años, pero ella guarda sus medallas como un tesoro. Siempre ha dicho que cuando sea mayor, quiere hacer algo que haría que su bisabuelo se sintiera orgulloso. ¿Las medallas están aquí, en la casa? Sí, señor, en la habitación que compartimos en la parte de atrás. María Fernanda tiene una cajita donde guarda sus condecoraciones y algunas fotografías. Enrique dudó antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Cree que me las enseñaría? A Concepción le sorprendió la petición, pero había algo en la expresión de Enrique que le hizo darse cuenta de que aquello era importante, de una manera que ella no comprendía del todo. Estoy segura de que sí, señor Álvarez. A María Fernanda le gusta hablar de su bisabuelo. Media hora después, Enrique se encontraba en la pequeña habitación en la parte trasera de la casa, que nunca había visitado en los 5 años que Concepción trabajaba para él. Era un espacio sencillo pero acogedor, con 2 camas individuales bien hechas, un pequeño armario y un escritorio donde María Fernanda hacía los deberes. Sobre el escritorio había una pequeña estantería con libros de texto y algunos libros de historia que claramente no formaban parte del currículo obligatorio. «Es aquí, señor Álvarez», dijo María Fernanda, cogiendo una caja de madera sencilla pero bien cuidada. «Mi madre siempre dijo que debía guardarlas con cuidado, porque son parte de nuestra historia». Abrió la caja con reverencia, revelando 3 medallas militares y algunas fotografías amarillentas. La primera medalla era la Cruz de Combate de primera clase, concedida a combatientes que demostraron una valentía excepcional en acción. La segunda era la Medalla de Guerra. La tercera era una medalla especial, concedida personalmente por el general Mark Clark por un acto de heroísmo que salvó la vida de soldados estadounidenses heridos bajo fuego enemigo. «Salvó a gente», dijo María Fernanda, con un orgullo evidente en la voz. «Incluso cuando era peligroso, incluso cuando podría haber muerto. Mi madre siempre me contó que él decía que no importa si eres rico o pobre, español o americano, lo que importa es si haces lo correcto cuando hay que hacerlo». Enrique miró las fotografías. Una mostraba a un joven soldado con uniforme militar, con la misma mirada decidida que reconocía en su nieta. Otra mostraba a Manuel Mayor, orgulloso con uniforme de gala, rodeado de su familia. La última era una foto descolorida de él con otros veteranos, todos con expresiones que hablaban de experiencias que habían moldeado no solo sus vidas, sino su carácter. «Parece un hombre notable», dijo Enrique, devolviendo las fotografías con cuidado. «Lo era», respondió María Fernanda. «Mi madre siempre dice que no luchó por medallas, luchó por valores, y que esos valores no mueren con la persona, se transmiten si a alguien le importa llevarlos consigo». Enrique se quedó mirando las medallas durante un largo rato. Allí estaba la historia de un hombre que había arriesgado todo por principios, que había viajado continentes para luchar por la libertad y la dignidad humana. Y allí estaba su nieta, una niña de 11 años que había aplicado esos mismos principios para defender a un compañero de escuela. «María Fernanda», dijo él finalmente, «¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro, señor Álvarez». «Cuando viste que acosaban a Javier en el comedor, ¿tuviste miedo?» Ella pensó cuidadosamente antes de responder. «Sí, lo tuve. Pero mi madre siempre me enseñó que el coraje no es no tener miedo. El coraje es hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo». Enrique sintió que algo se removía profundamente en su interior. Era una sensación que no experimentaba desde hacía años, desde antes de que Clara muriera, desde antes de perderse por completo en el trabajo como forma de escapar del dolor. Era admiración, genuina y profunda, por esta niña que había aprendido lecciones sobre el carácter que muchos adultos nunca comprenden. «Gracias por enseñarme esto», dijo él, levantándose, «por contarme sobre tu bisabuelo». Cuando Enrique salió de la habitación,
y volvió a la parte principal de la casa, llevaba consigo algo más que conocimiento sobre la historia de la familia Silva. Llevaba cuestionamientos sobre su propia vida, sobre el legado que estaba construyendo, sobre qué tipo de hombre quería ser. Javier llegó de la escuela poco después, y por primera vez en meses, Enrique estaba en el salón esperándolo. «¿Qué tal la escuela hoy?», preguntó, y había una atención genuina en la pregunta que Javier no escuchaba desde hacía mucho tiempo. «Ha ido bien», respondió Javier, todavía no acostumbrado a la idea de que alguien realmente quisiera saber sobre su día. «He comido con María Fernanda y sus amigos». «¿Cómo te has sentido?». Javier dudó. No estaba acostumbrado a hablar de sentimientos, especialmente con su padre. Pero había algo diferente en el tono de voz de Enrique, algo que lo animaba a ser honesto. «Fue raro al principio», admitió, «pero a ellos no les importaba que me temblaran las manos. Solo querían hablar de cosas normales». «¿Qué tipo de cosas?». «Libros, películas. Juan Pedro está construyendo un proyecto de ciencias sobre astronomía. Fernanda está aprendiendo a tocar la guitarra. María Fernanda quiere estudiar Derecho cuando sea mayor, para defender a la gente que no puede defenderse sola». Enrique sonrió. «Parece que ya ha empezado a hacerlo». Javier se rió, un sonido que Enrique no oía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado lo bueno que era escucharlo. «Papá», dijo Javier de repente más serio, «¿por qué cancelaste esa reunión importante para venir a la escuela?». La pregunta pilló a Enrique desprevenido. Se había preguntado lo mismo varias veces en los últimos días, sin poder articular completamente la respuesta. «Porque», dijo finalmente, «me di cuenta de que había cosas más importantes que el dinero, y que lo había olvidado durante mucho tiempo». Esa noche, después de que Javier se fuera a dormir, Enrique se quedó mucho tiempo en la terraza de su casa, mirando las luces de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Pensó en Manuel Silva, un hombre que probablemente nunca había poseído una fracción de la riqueza que él había acumulado, pero que había dejado un legado de valores que continuaba moldeando vidas décadas después de su muerte. Pensó en Javier, que finalmente estaba empezando a encontrar su lugar en el mundo, no a pesar de sus diferencias, sino siendo aceptado exactamente como era. Pensó en María Fernanda, una niña de 11 años que había demostrado una fuerza de carácter que avergonzaba a muchos adultos. Y pensó en sí mismo, en el hombre en el que se había convertido y en el hombre que le gustaría ser. Por primera vez en años, Enrique comenzó a vislumbrar la posibilidad de que quizás no fuera demasiado tarde para cambios profundos. Quizás no fuera demasiado tarde para honrar la memoria de Clara, construyendo no solo riqueza, sino algo más duradero. Quizás no fuera demasiado tarde para descubrir qué tipo de legado realmente valía la pena dejar atrás. En la escuela, los cambios continuaban sutiles pero constantes. El vídeo de la valiente defensa de María Fernanda había circulado no solo entre los estudiantes, sino que había llegado a oídos de algunos profesores, que comenzaron a prestar más atención a las dinámicas de poder entre los alumnos. La cultura del silencio ante el acoso estaba empezando a desmoronarse, reemplazada por una atmósfera donde otros estudiantes se sentían animados a hablar cuando presenciaban injusticias. Rodrigo aún no había regresado, y los rumores indicaban que sus padres estaban considerando cambiarlo de escuela. Bruno y Felipe, sin el liderazgo de su amigo, se habían vuelto notablemente menos agresivos, más cautelosos en sus interacciones con otros compañeros. Javier y María Fernanda caminaban juntos por los pasillos ahora, no como una declaración o un acto de rebeldía, sino simplemente como dos jóvenes que habían encontrado el uno en el otro una amistad basada en el respeto mutuo y los valores compartidos, y en una mansión en La Moraleja, un hombre poderoso estaba empezando a cuestionar no lo que había construido, sino cómo lo había construido, y si todavía había tiempo para transformar el éxito empresarial en algo más grande, algo que haría que una niña de 11 años y el fantasma de un veterano de guerra se sintieran orgullosos. Las semillas de la transformación habían sido plantadas. Ahora era solo una cuestión de tiempo para que crecieran y florecieran en algo que cambiaría,
no solo vidas individuales, sino la propia definición de lo que significaba dejar un legado verdaderamente valioso. 3 semanas después del incidente en el comedor, Enrique Álvarez Santos convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de su empresa. La sala de reuniones de la planta 34 estaba repleta de los principales ejecutivos, consejeros e inversores de la constructora Álvarez, todos curiosos por la urgencia con la que habían sido llamados. Enrique rara vez convocaba reuniones sin una agenda detallada enviada con antelación y nunca con esa expresión contemplativa que ahora llevaba en el rostro. «Señoras y señores», comenzó, caminando hasta la pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de Madrid. «Hoy quiero hablar sobre el legado». Los presentes intercambiaron miradas. Enrique Álvarez era conocido por ser directo y objetivo en sus presentaciones, centrado en números, proyecciones y resultados. Hablar de legado no formaba parte de su vocabulario empresarial habitual. «Durante 17 años», continuó, «hemos construido una de las mayores empresas del sector de la construcción del país. Hemos erigido rascacielos, complejos comerciales, urbanizaciones residenciales que han redefinido el skyline de nuestras ciudades. Hemos generado miles de millones en ingresos y creado miles de empleos». Hizo una pausa, mirando a cada persona en la mesa. «Pero quiero preguntarles, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo más allá del hormigón y el acero? ¿Qué tipo de sociedad estamos ayudando a formar? ¿Qué valores estamos promoviendo a través de nuestras acciones y decisiones?» El doctor Fernando Carrasco, presidente del Consejo desde hacía más de una década, se adelantó. «Enrique, nuestra responsabilidad social siempre ha sido ejemplar. Seguimos todas las normativas medioambientales, mantenemos excelentes condiciones de trabajo, contribuimos significativamente con impuestos». «No es suficiente», lo interrumpió Enrique, pero no con rudeza. Había algo diferente en su voz, una convicción que venía de algún lugar más profundo que la ambición empresarial. «El cumplimiento normativo no es carácter. Seguir las leyes no es tener principios. Y el beneficio no puede ser el único objetivo de una empresa que quiere dejar un legado verdaderamente positivo». Mariana Rivera, la directora financiera, levantó la mano. «¿Qué estás proponiendo exactamente?». Enrique volvió a la mesa y abrió una carpeta que había traído consigo. «Estoy proponiendo una transformación fundamental en cómo operamos. La creación de un comité de ética independiente, con autoridad para vetar cualquier proyecto de la empresa que viole valores morales o sociales básicos, incluso si es rentable». El silencio que siguió fue elocuente. Varias personas en la mesa parecían estar procesando las implicaciones de una propuesta tan radical. «Este comité», continuó Enrique, «no responderá a la junta directiva ni a los accionistas. Responderá solo a su propia conciencia y a un conjunto de principios que definiremos juntos, basados en el honor, la integridad y la responsabilidad social». «¿Y quién presidirá ese comité?», preguntó el doctor Fernando, con evidente escepticismo. «Concepción Silva», respondió Enrique tranquilamente. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Concepción era conocida por algunos como la gobernanta de Enrique, pero nadie esperaba que fuera mencionada en una reunión del Consejo de Administración. «Enrique», dijo Mariana, cuidadosamente, «no tengo nada en contra de la señora Silva, pero no tiene experiencia empresarial ni formación académica en gestión». «Tiene algo más valioso que diplomas en administración», la interrumpió Enrique. «Tiene carácter, integridad absoluta, y fue educada por una familia que entiende el verdadero significado de los valores». Cogió una segunda carpeta y la abrió, revelando copias de las fotografías e información sobre el sargento Manuel Silva. El abuelo de Concepción fue condecorado por heroísmo en la Segunda Guerra Mundial. Arriesgó su propia vida para salvar a soldados heridos bajo fuego enemigo. Transmitió esos valores a su familia y esos valores moldearon a una mujer que crió a una hija capaz de enfrentarse a las injusticias sin dudar. Enrique comenzó a contar la historia de lo que había sucedido en la escuela, omitiendo detalles personales sobre Javier, pero enfatizando el coraje de María Fernanda y los principios que la motivaron.
Una niña de 11 años, dijo, demostró más liderazgo ético en 5 minutos que muchas empresas demuestran en décadas de operación. Y lo aprendió de su madre, que lo aprendió de su abuelo, que demostró esos valores en campos de batalla reales. El doctor Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál sería exactamente el poder de este comité? Poder de veto absoluto sobre cualquier proyecto, poder para investigar cualquier operación, poder para sugerir cambios en las políticas de la empresa. Y lo más importante, Enrique respiró hondo. Voy a establecer un fondo de 10 millones de euros para financiar las actividades del comité y apoyar proyectos sociales, especialmente educación y apoyo a familias de veteranos. La cifra causó un impacto inmediato. 10 millones no era una cantidad simbólica, era un compromiso financiero significativo que demostraba una seriedad absoluta. El comité se llamará Instituto Sargento Manuel Silva, anunció Enrique, en honor a un hombre que entendió que algunas batallas valen más que la propia vida. En las 2 horas que siguieron, hubo debates intensos, cuestionamientos sobre la viabilidad económica, preocupaciones sobre las reacciones de inversores y clientes. Pero Enrique tenía una respuesta para cada objeción, una convicción que venía de algún lugar que sus colegas no podían identificar por completo. Al final, cuando se llamó a votación, el resultado fue unánime a favor, no porque todos estuvieran completamente convencidos de la viabilidad de la propuesta, sino porque reconocían que Enrique Álvarez había cambiado fundamentalmente y que apostar en contra de su visión nunca había sido una estrategia inteligente. Mientras tanto, en el Colegio San Benito, Javier y María Fernanda estaban viviendo sus propias transformaciones. La amistad entre ellos se había solidificado de una manera que los sorprendía a ambos. Javier había descubierto que tenía opiniones interesantes sobre muchos temas y que a otras personas les gustaba escucharlas. María Fernanda había descubierto que tener un amigo tan inteligente y amable hacía los días en la escuela mucho más interesantes. Javier, dijo ella durante el recreo, mientras hacían una tarea de ciencias juntos debajo del árbol que se había convertido en el lugar habitual del grupo. ¿Ya has pensado en lo que quieres ser de mayor? Javier consideró la pregunta cuidadosamente. Hasta hacía pocas semanas, sus planes para el futuro eran vagos y sombríos. Sobrevivir a la escuela, de alguna manera no decepcionar a su padre. Quizás trabajar en la empresa familiar si conseguía no convertirse en un completo desastre social. Creo que quiero ser ingeniero, dijo, sorprendiéndose de la certeza en su propia voz. Pero no como mi padre. Quiero construir cosas que ayuden a la gente. Hospitales, escuelas, casas para familias que las necesiten. Eso es precioso, dijo Fernanda Olivera, que estaba pintando un diagrama del sistema solar. Los dos queréis ayudar a la gente. María con derecho, tú con ingeniería. ¿Y tú? Preguntó Juan Pedro. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero ser profesora, respondió Fernanda. Como la señora Marcia. Quiero enseñar a los niños sobre el mundo y sobre cómo pueden hacerlo mejor. ¿Y tú, Juan? Preguntó María Fernanda. Astronauta, dijo él, riendo. O si eso no funciona, quizás científico. Quiero descubrir cosas nuevas sobre el universo. Era una conversación simple entre niños, pero había algo poderoso en la forma en que hablaban sobre el futuro, no solo sobre éxitos personales o logros individuales, sino sobre contribuciones a algo más grande que ellos mismos. Javier sintió una emoción que tardó en identificar. Era esperanza. Esperanza de que el futuro podría ser no solo soportable, sino genuinamente bueno. Esperanza de que él podría ser no solo el hijo de alguien famoso, sino alguien con valor propio. Una semana después, sucedió algo extraordinario. La directora Isabel Carrasco convocó una asamblea general de toda la escuela. Estudiantes, profesores, personal y algunos padres se reunieron en el salón de actos principal para un anuncio especial. Señoras y señores, comenzó. Hoy tenemos el honor de recibir a una persona muy especial que viene a hacer un anuncio que creo que marcará la historia de nuestra institución.
Enrique Álvarez subió al escenario con una postura que combinaba autoridad empresarial con algo nuevo, una humildad genuina que pocos presentes habían visto antes. «Estudiantes del San Benito», dijo, su voz llegando fácilmente hasta el fondo del auditorio, «hace unas semanas presencié en esta escuela un acto de coraje extraordinario. Una alumna se enfrentó a una injusticia cuando todos los demás, incluidos los adultos, permanecieron en silencio. Javier sintió que se le calentaba la cara cuando se dio cuenta de que varias personas estaban mirando en su dirección. María Fernanda mantuvo la postura erguida, pero también se sintió incómoda con la atención. Ese acto me hizo reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué valores estamos transmitiendo a la próxima generación, continuó Enrique, y me inspiró a tomar una decisión que va mucho más allá de esta escuela. Explicó la creación del Instituto Sargento Manuel Silva, el Comité de Ética, el compromiso de su empresa de operar basándose en principios más allá del beneficio. Pero todo esto empezó aquí, dijo, mirando directamente a María Fernanda, con una joven que aprendió de su familia que algunas batallas simplemente tienen que ser libradas, sin importar las consecuencias. El auditorio estaba en completo silencio. Por eso, Enrique respiró hondo. Me gustaría anunciar que he invitado a Concepción Silva, madre de María Fernanda Silva y gobernanta de mi casa desde hace 5 años, a presidir el Instituto Sargento Manuel Silva y a asumir un puesto vitalicio en el Consejo de Administración de la constructora Álvarez. El murmullo que recorrió el auditorio fue seguido por aplausos que comenzaron tímidos y crecieron hasta convertirse en una ovación de pie. Javier se levantó primero, seguido por María Fernanda, luego por todo el grupo de amigos y gradualmente por toda la escuela. Concepción, que estaba sentada en la primera fila con lágrimas en los ojos, se levantó cuando Enrique la invitó a unirse a él en el escenario. «El sargento Manuel Silva», dijo Enrique cuando los aplausos disminuyeron, «luchó en campos de batalla lejanos para defender valores de libertad y dignidad humana. Su nieta lucha por esos mismos valores todos los días, aquí mismo entre nosotros. Y su madre dedicó su vida a criar a una persona capaz de marcar la diferencia en el mundo». Se giró hacia Concepción. «Señora Silva, ¿acepta esta responsabilidad? ¿Acepta ayudar a transformar no solo una empresa, sino quizás la forma en que los negocios pueden llevarse a cabo en este país?» Concepción miró a su hija en el público, a Javier que sonreía con un orgullo genuino, a una escuela entera que estaba aplaudiendo no solo una decisión empresarial, sino un reconocimiento de que el carácter valía más que cualquier otra cualificación. «Acepto», dijo ella, simplemente. «En nombre de mi abuelo, de mi familia y de todos los niños que merecen crecer en un mundo donde hacer lo correcto es siempre la elección valorada». La ovación que siguió duró 5 minutos completos. En los meses que siguieron, las transformaciones fueron profundas y duraderas. El Instituto Sargento Manuel Silva vetó 3 proyectos de la constructora Álvarez que eran rentables pero éticamente cuestionables. Aprobó y financió la construcción de 2 escuelas en comunidades desfavorecidas y un centro de rehabilitación para veteranos. Javier floreció de una manera que nadie, ni él mismo, había imaginado posible. Las manos todavía le temblaban, siempre temblarían, pero ahora usaba esa diferencia para explicar a sus compañeros que todos tenemos características únicas que pueden ser fortalezas en lugar de debilidades. Se convirtió en tutor voluntario de matemáticas para estudiantes más jóvenes, descubriendo que enseñar era algo que lo hacía genuinamente feliz. María Fernanda se convirtió en una líder natural en la escuela, no a través de la popularidad o la influencia social, sino a través del respeto que se ganó por defender siempre lo que era correcto. Otros estudiantes comenzaron a seguir su ejemplo, creando una cultura donde el acoso era confrontado en lugar de ignorado. Enrique se transformó en el tipo de padre que siempre había querido ser, pero nunca había sabido cómo. Empezó a cenar con Javier todas las noches, a ayudarle con los deberes, a escuchar de verdad cuando su hijo hablaba de sus días, sus sueños, sus miedos. La casa que antes era un museo silencioso se convirtió
en un hogar donde las risas y las conversaciones reemplazaron el vacío emocional. Concepción descubrió que tenía un talento natural para el liderazgo ético. Sus decisiones en el instituto fueron siempre bien fundamentadas, sus investigaciones minuciosas pero justas, sus recomendaciones prácticas pero basadas en principios. En 6 meses, otras empresas comenzaron a consultarla sobre la implementación de comités de ética similares. La amistad entre Javier y María Fernanda se profundizó de una manera que trascendía las diferencias sociales o económicas. Estudiaban juntos, compartían sueños sobre el futuro, se apoyaban mutuamente a través de los desafíos típicos de la adolescencia. Más importante, construyeron una relación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos que serviría como base sólida para toda la vida. En el primer aniversario del incidente en el comedor, el Colegio San Benito estableció el Premio María Fernanda Silva al Valor Cívico, concedido anualmente al estudiante que demostrara una integridad excepcional al defender a otros compañeros. El primer galardonado fue un chico de 6º de primaria que protegió a una compañera con discapacidad auditiva de comentarios crueles. Enrique, observando la ceremonia de premiación, pensó en cómo una única decisión de preocuparse verdaderamente por el bienestar de su hijo había desencadenado transformaciones que nunca podría haber imaginado. Javier ya no era un niño atormentado por la soledad y la inseguridad, sino un joven seguro de sí mismo que usaba sus diferencias como puentes para conectar con otros que también se sentían desplazados. María Fernanda ya no era solo la hija invisible de la gobernanta, sino una joven líder respetada por compañeros y adultos por la coherencia entre sus valores y sus acciones. Y él mismo ya no era un hombre que confundía el éxito financiero con la realización personal, sino alguien que había descubierto que el verdadero legado se construye a través de las relaciones, los principios y el coraje de marcar diferencias positivas en el mundo. Esa noche, cuando Javier estaba haciendo los deberes y María Fernanda estaba en la cocina ayudando a su madre a preparar la cena, Enrique se encontró de nuevo en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Pero esta vez, en lugar de ver solo una metrópoli anónima, veía un lugar lleno de posibilidades para construir algo mejor. Pensó en el sargento Manuel Silva, un hombre que nunca había conocido, pero que había moldeado su vida de forma profunda a través del legado de valores que había dejado a su familia. Pensó en el coraje extraordinario de una niña de 11 años que había cambiado no solo la vida de su hijo, sino la trayectoria de toda una empresa. Y pensó en el futuro, no solo en términos de crecimiento económico o expansión empresarial, sino en términos de qué tipo de mundo heredarían Javier y María Fernanda, y si podría sentirse orgulloso del papel que había desempeñado en construirlo. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, cada una representando vidas, sueños, posibilidades de transformación, y Enrique supo que, por primera vez en años, estaba verdaderamente en paz no solo con lo que había logrado, sino con quién se había convertido. Lo que comenzó como un acto de crueldad en un comedor escolar terminó como un manifiesto de bondad, coraje y transformación. Una niña se levantó cuando todos estaban sentados, y con un gesto silencioso cambió no solo la vida de un chico, sino la estructura de poder de una escuela, de una empresa y de un hombre que aprendió que los mayores legados son aquellos construidos con el corazón. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Javier, María Fernanda y sus familias haya tocado profundamente vuestros corazones. Si esta historia ha despertado emociones, si habéis reconocido en algún personaje un poco de vuestras propias luchas o sueños, no dejéis pasar esta experiencia desapercibida. Dejad un like para que podamos seguir trayendo historias que revelan la fuerza transformadora del coraje y la bondad. Suscribíos al canal, porque todos los días preparamos narrativas como esta, que exploran lo más profundo y verdadero del alma humana. Y en los comentarios contadnos qué momento os ha marcado más, qué personaje ha tocado más vuestro corazón, o quizás compartid una historia de coraje que vosotros
mismos hayáis vivido o presenciado. Cada historia contada es una semilla de inspiración plantada en el mundo. Os esperamos en el próximo episodio, donde nuevamente nos sumergiremos juntos en las profundidades de la experiencia humana, descubriendo que dentro de cada uno de nosotros existe la capacidad de transformar no solo nuestras propias vidas, sino la vida de todos a nuestro alrededor.